Good evening, everybody. Buenas tardes a todos. How are you all? ¿Cómo están todos? Bien, gracias a Dios. It's good to worship the Lord, isn't it? Es bien precioso adorar al Señor, ¿verdad? Amén. Even when the drum machine doesn't work right. Aún cuando la maquinita no quiso trabajar. Still good. Todavía todo está bueno, ¿verdad? Amén. My name is Bill Walden. Su nombre es Guillermo o Bill Weldon. Very happy to be here. Y estoy bien contento de estar aquí con ustedes. I'm a pastor in Napa Valley, California, Él es pastor de Napa Valley, California, north of San Francisco al norte de San Francisco and west of Sacramento. y al oeste de Sacramento. And I'm married, Él está casado, 31 years, 31 años very blessed. y está bien bendecido. We have 3 adult children. Tienen 3 hijos adultos, They're all married. todos están casados And we have 5 grandchildren. y tienen 5 nietecitos. And we're really blessed Y estamos bien bendecidos because they come over and visit us. porque vienen a visitarlos a su casa. And then we love them and kiss them and play with them. Y los amamos, les damos sus besitos, los abrazamos And then we send them home. y después los mandamos a su casita. We've been working and serving in Baja Sur for about 11 years. Y hemos servido y trabajado en el Señor por los últimos 11 años en Baja California Sur. We were blessed to be able to buy some land in Vizcaíno. Tuvimos, dice, la oportunidad nosotros de comprar un pedazo de tierra en Vizcaíno We've been able to plant a church. con la posibilidad de plantaron una iglesia. And we've been able to offer pastor and leadership conferences for 10 years. Y ha tenido la oportunidad de tener conferencias de líderes y pastores por los últimos 10 años en And Vizcaíno. I met Pastor Alejandro last year at our conference in El año Vizcaíno. pasado él conoció al pastor Alejandro, su pastor, allí en la conferencia. And we both love the Word of God Los dos amamos la palabra de Dios, and the people of God. al pueblo de Dios. And so we have had great fellowship. Tuvimos grande compañerismo And we are blessed to be here. Thank you. y estamos bien bendecidos de estar con ustedes aquí. Gracias. So I'll be sharing with you tonight Voy a estar compartiendo con ustedes esta noche and 4 times tomorrow. y 4 veces mañana. So I'm very happy to be here with you. Estoy bien feliz de estar con ustedes aquí. Let's begin with a word of prayer. Vamos a empezar orando. Father, we thank you so much for the body of Christ. Padre, te damos tantas gracias por el cuerpo en Cristo. You died to give us forgiveness for our sins Y tú moriste para perdonar nuestros pecados and to fill us with your Spirit y para llenarnos de tu Espíritu Santo and then to make us one body. y para hacernos un cuerpo. We're separated by language and by distance. Estamos separados por lengua y también, Señor, por distancias. But we're not separated in spirit. Pero en espíritu no estamos separados. And we are here together as one church tonight. Y aquí estamos esta noche como una iglesia juntos. One body Un cuerpo and one people y un pueblo to draw close to you para estar cerca de ti and to receive from you. y para recibir de ti, Señor. So please open our hearts, Por favor, Señor, abre nuestros corazones and may we open our y que hearts nosotros abramos nuestro to corazón receive from your word. para recibir de tu palabra. We pray in Jesus' name. Todo esto te lo pidemos en Cristo Jesús. Amén. 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 Well, tonight and tomorrow we're going to consider 5 different Bible studies. Y hoy y mañana vamos a considerar 5 estudios bíblicos. Tonight we're going to consider when God chooses a man, Y hoy esta noche vamos a hablar de cómo Dios escoge un hombre. when he chooses a man or a woman to serve him. Cuando Dios escoge un hombre o una mujer para servirle. Tomorrow we're going to consider the making of a man of God. Y mañana vamos a considerar cómo se hace un hombre de Dios.
Our third study is the character or the qualifications of a man of God. Y el tercer estudio va a ser la cualificación de un hombre de Dios. Our fourth study will be the ministry inside the church. Y el cuarto estudio va a ser la administración dentro de la iglesia. And our fifth study will be ministry outside the church in the world. Y el quinto estudio va a ser administrar afuera, en el mundo, al pueblo. Tonight we start in 1 Samuel chapter 16. Y esta noche vamos a comenzar en Primera de Samuel, capítulo 16. So if you have your Bibles So, si tienen su Biblia or your iPhone, o su teléfono en su Biblia ahí, let's look at 1 Samuel 16. vamos a comenzar y abrir nuestras Biblias en el capítulo 16 de Primera de Samuel. So we're going to consider the life of King David. Y vamos a comenzar con la vida del rey David. And we're going to just look at the first 16 verses. Y vamos a considerar los primeros 16 versículos. So Victor's going to read. If you would follow along, Si please. ustedes quieren seguir conmigo, voy a leer los primeros 16 versículos. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré de lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijera. E hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego él llegó a Belén, y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar adelante de Samuel, el cual dijo: tampoco este ha escogido Jehová. Perdón. Versículo 9. E hizo luego pasar Isaí a Samá y dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Here we see God choosing a king for Israel. Y aquí estamos mirando nosotros, mirar a Dios escogiendo al rey de Israel. Notice verse 1. Miremos el versículo 1. I have provided myself a king. Y Dios dijo, verse 1. Just that part of verse 1. I have provided myself a king. Dice: yo me he proveído por un rey. The nation of Israel had wanted a king. Y la nación de Israel quería un rey. We're told in chapter 8 that they had wanted King Saul. Y miramos en el capítulo 8 que ellos querían a Saúl como rey. They wanted to be like the other nations. Ellos querían ser como las demás naciones. It says in chapter 8 that God said, Y dice en el capítulo 8 que Dios dijo: they've rejected me and they've chosen Saul. dice, me han rechazado a mí y han escogido a Saúl. God wanted to rule over the people, Dios quería gobernar sobre el pueblo, but they wanted a king like the other nations. pero ellos querían un rey como las demás naciones. So God gave them a king. He gave them Saul. Entonces Dios les dio un rey, les dio a Saúl. Saul was a complete head taller than all the other men around him. Y Saúl era un hombre muy alto en comparación de todos los demás hombres. Very fine in appearance. Y en apariencia muy
sería guapo, very, very impressive. bien impresionable. Sí. And so the people had a king, So, entonces la gente tenía el rey. and they were supposed to be the people of God. Ellos deberían de ser del pueblo de Dios. But they chose their own king. Pero ellos escogieron su pueblo rey, su propio rey. So they had a form of godliness, but they were not godly. Ellos tenían la forma de ser gente de Dios, pero verdaderamente no estaban caminando como Dios quería. What we want to consider these next few days, Pero aquí lo que vamos a considerar los siguientes días, how do these things apply to the church today? cómo se aplica a la iglesia de estos tiempos. We are the people of God. Somos el pueblo de Dios. We're followers of Jesus. Nosotros somos seguidores de And we're Cristo. part of his church. Somos parte de su iglesia. We may go to different churches, but we're one church. Dice, hay diferentes iglesias, pero somos un cuerpo. We need to make these applications to our own lives and to our own churches. So, entonces necesitamos hacer esto aplicación a nuestras propias vidas y a la iglesia del Señor. A They nuestras still iglesias. looked like a godly nation, but they had rejected God. Todavía se miraba como gente de Dios, pero habían rechazado a Dios. Churches do the same thing today. Iglesias hoy hacen lo mismo. They choose leaders that are impressive, Escogen líderes que son impresionantes, but not necessarily the choice of God. pero no verdaderamente los que Dios ha escogido. Sometimes churches choose pastors and leaders that are more like Saul than like David. Y a veces iglesias escogen a líderes pastores más como Saúl que como David. For a time, Saul served well, Por un tiempo Saúl sirvió bien, but he was unfaithful, pero fue infiel and God removed him. y Dios lo movió. And God still does that today. Y Dios hace lo mismo hoy en este tiempo. God will remove unfaithful leaders. Dios va a mover líderes que no son fieles. Notice also in verse 1, Veamos también en el versículo 1. God asked Samuel a question. Y Dios le hace la pregunta a Samuel. How long will you mourn for Saul since I have rejected him as king? ¿Hasta cuánto vas a estar llorando por Saúl? Si yo no lo he escogido por rey. Samuel was sad that Saul was being rejected. Y Samuel estaba triste porque había sido removido Saúl. And God corrected him. Y Dios lo corrigió. Okay, you've been sad, Estaba triste, but you're no longer to be sad. pero ya no debería estar triste. It's time to move on. Es tiempo de movernos adelante. I still have a plan for my people. Es Dios diciendo, todavía tengo un plan para mi pueblo. So stop grieving and move forward. Dejen de estar tristes y movámonos hacia adelante. Now, I understand how we can be appreciative of the people that God chooses. Y yo entiendo cómo podemos ser apreciados por la gente que Dios ha escogido. And sometimes a man will fail because of sin. Y a veces el hombre fallará por el pecado. And sometimes a man or a woman or a married couple will be called somewhere else. A veces el hombre o la mujer o parejas van a ser movidos y van a ser llamados a otro ministerio, a otro lugar. And the church loves the people. Y la gente ama al pueblo, a los siervos. And they're sad that the pastor or some other leader is going somewhere else. Y están tristes porque los líderes o el pastor va a ser llamado para otro lugar. But the work is not supposed to stop. Pero la obra de Dios no debe de parar. Have you noticed? ¿Lo ha notado? People come and go. Gente va y viene. People live and die. Gente vive y muere. On July 1st last year, my friend died. Dice, en julio primero su amigo murió, Young man, a pastor. un joven pastor. We helped him plant a church. Le ayudamos a donde plantó la iglesia. My daughter was attending that church. Su hija de él estaba atendiendo la iglesia And he was only 36 years old. y nomás tenía 36 años de edad. And he was playing basketball and had a heart attack and he was gone. Estaba jugando básquetbol y ahí tuvo un ataque cardíaco y ahí se fue. And we grieved. Y todos nos pusimos tristes. Our hearts were broken. Nuestros corazones estaban quebrantados. But after a time, Pero después de tiempo we realized it's time to go forward. nos dimos cuenta que tenemos que movernos hacia adelante. God still wants to reach the world. Dios todavía quiere alcanzar al mundo. He wants to bless his church. Quiere bendecir a su iglesia. So we can't be stuck in one place. No podemos quedarnos nosotros estancados en un lugar. And it seems that Samuel was stuck. Y vemos aquí que Samuel estaba estancado. And so God was saying, stop mourning. Dijo, Dios, deja de estar triste y vamos adelante. I'm going to choose a king. Yo voy a escoger mi rey. God's work continues on. Y Dios continúa adelante. In verse 1, God says, I've chosen a king for myself. Y en el versículo 1 dice, Dios, me he provisto de rey.
The men and women who lead in the church and serve in the church are chosen by God. Los hombres y mujeres que hoy sirven a la iglesia son escogidos por Dios. This is the way that it must be. Y esta es la manera que debe de ser. Galatians chapter 1 verse 1. Y en Gálatas capítulo 1, versículo 1, We're just going to read verses to you. vamos a leerles versículos a ustedes. So you don't need to turn to all of them. No tienen que cambiar a todos. If you want to write them down, Si quieren apuntarlos, we're going to kind of move a little more quickly. vamos a movernos más rápido. Galatians 1:1. Gálatas capítulo 1, Go ahead. dice el apóstol Pablo, no por disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Paul was not chosen by man, but chosen by God. Pablo no fue escogido por hombres, sino fue escogido por Dios. And he said that about himself many times. Y él lo dice muchas veces sobre él mismo. He knew that God had called him. Él sabía que Dios lo había llamado. Ephesians chapter 4 verse 11 and 12. En Efesios 4, 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo en Cristo. God himself gave these people to the church. Sí, Dios mismo ha dado a esta gente para su iglesia. He chooses people. Él escoge a la gente. He chooses people to lead. Él escoge a la gente para guiar, He chooses people to serve para servir, in front or in the back or in between. ya sea enfrente, ya sea atrás. Different gifts, Diferentes dones, different callings, diferentes llamados. all from God. Todo viene de Dios. I have kind of a joke that I tell about Victor and I. A veces dice un chiste que entre mí y él. We've been ministering together for about, 13 or 14 years. Hemos administrado juntos al Señor durante 13, 14 años. And becoming to Baja Sur for about 12 years. Y hemos venido a Baja California Sur por los últimos 12 años. And he has his gifts and I have my gifts. Él tiene sus dones, yo tengo mis dones. He drives Yo manejo, and I sleep. él duerme. Now, if I drive, Si él maneja, that's not my gift. no es mi don. I could get us here, Yo puedo traerlos but aquí, he's a driver. pero yo soy chofer Casi un piloto. o piloto. Muy rápido. O sea, arriba y tal. Arriba. We all have different gifts. Todos tenemos diferentes dones, But God calls us. pero Dios nos ha llamado. God called David. Dios llamó a David. 1 Samuel 13:14. Y en 1 de Samuel 13, versículo 14 dice, pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un hombre conforme a su corazón, al cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. God chose David. Dios escogió a David. Saul did not have a heart for God. Saúl no tenía un corazón para Dios. David had a heart for God. David tenía un corazón para Dios. And God chose David. Y Dios escogió a David. What's the application? ¿Cuál es la aplicación aquí? In whatever position you are in the church En cualquier posición que te encuentres tú dentro de la iglesia or in ministries outside of the church, o en el ministerio fuera de la iglesia, it's very important that we understand that God has called us. es bien importante que sepamos que Dios es el que nos ha llamado. I'm not an evangelist. Yo no soy evangelista. I've led people to Jesus, Yo guío a la gente a Jesucristo, but I'm not an evangelist. pero no soy evangelista. I don't get invited to speak in a football stadium. Yo no soy invitado para llamar en estadios de béisbol o así, o sea, en eventos evangelísticos grandes. That's not my gift. No es mi don. My gift is teaching. Mi don es, dice, dar estudios, estudios. So I need to Maestro. go ahead. Enseñar. Gracias. Come on, Victor. Gracias. I need to stay in my gift. I need to serve God with the gifts he's given me, Necesito mantenerme en mis dones, necesito estar donde Dios me ha llamado. not try to be somebody else. No tratar de ser alguien más. In verse 2, En el versículo 2, we see that Samuel also was afraid to move forward. y miramos que Samuel tenía miedo a moverse hacia adelante. Can you read the first part of verse 2 again? Y dice la primera parte del versículo 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl supiera me mataría. Saul was a man that caused people to be afraid. Si, Saul was a man. Saúl fue un hombre He que caused people to be afraid. causaba que la gente tuviera miedo.
He was rejected, Él había sido rechazado and God wanted to replace him. y Dios quería reemplazarlo. But Saul did not want to be replaced. Pero Saúl no quería ser reemplazado. And he was going to make life very difficult for anybody that was working and walking with God. Y iba a ser la vida muy dificultosa para todos aquellos que estaban caminando con Dios. What's the application in our church? ¿Cuál es la aplicación en nuestra iglesia? Sometimes people are being moved on or moved out, Dice, hay gente que se ha movido hacia adelante o ha sido movida and they don't want to receive that. y no quieren recibir eso. And so they make things difficult. So hacen las cosas dificultosas. A new pastor coming in, Nuevo pastor viene, a new children's minister, un nuevo ministerio de niños viene, a new worship leader, o un líder de alabanza, a new evangelist, o un nuevo evangelista, a new person in the kitchen. o alguna persona más que Dios llama a la cocina. We can develop a mentality Podemos nosotros desenvolver la mentalidad that this is my kingdom, que este es mi reino, this is my kitchen, esta es mi cocina, this is my classroom, este es mi cuarto de enseñanza para los niños, this is my place on the beach esta es mi parte donde yo voy a la playa, where I preach the gospel. donde yo comparto allí el evangelio. Whatever we have, it's from God. Cualquier cosa que tengamos viene de Dios. And if God wants to move us on and bring somebody else, Y si Dios quiere movernos y traer a alguien más ahí, we need to recognize that necesitamos reconocerlos and not make it difficult for the next person. y no hacerle dificultoso la vida a la siguiente persona que Dios llama. So, if God is moving you on, Si Dios se está moviendo hacia adelante, don't make it difficult for the next person. no le hagas dificultosa la vida a la siguiente persona. If God is choosing you to replace somebody, Si Dios te ha llamado para reemplazar a alguien más, don't be afraid of man. no tengas miedo del hombre, Fear the Lord. sino teme a Dios. Amén. God's choosing is different than man's choosing. Dios dice, llama muy diferente a como el hombre llama. Samuel, thank you very much. Gracias. Okay, oh, perfect. Samuel came and saw 7 sons of Jesse. Samuel came Samuel vino to the house of Jesse. a la casa de Jesse. Isaí, perdón. Yes. And he saw his 7 sons. Y miró sus 7 hijos. The first one was named Eliab. Y luego miramos nosotros el tercero, Eliab. He looked at his physical stature, he looked at his body, he looked at his face, Él miró su estatura, miró su guapura y miró su rostro. and he was impressive. Y estaba impresionado él. Maybe in Samuel's mind, he was thinking of Saul. Y a lo mejor la mente de Saúl de Samuel estaba pensando en Saúl. He looks at Eliab. Y miró a Eliab. He says, this must be the next king. Y miró y dijo, este debe de ser el siguiente rey. He's impressive, Estaba impresionado por él. but he wasn't the next king. Pero no era el siguiente rey. God told Samuel, don't judge by outward appearances. Y Dios le dijo, no juzgues por la apariencia exterior de afuera. It's very easy for us to be impressed with outward appearance, Y para nosotros es fácil nosotros ser impresionados por lo que miramos. with somebody with a personality, big personality. Por alguien que tenga una gran personalidad. I know a pastor in California. Yo conozco un pastor en California. When he walks into the room, Cuando él camina en el cuarto, all the attention goes to him. toda la atención va hacia él. He's a good guy. Es buen hombre, He's a godly man. es un hombre de Dios, But his personality can fill this room. pero su personalidad puede llenar este cuarto. He has a loud voice. Tiene una voz alta, He's tall. es alto. And when I'm around him, Cuando estoy alrededor de él, I feel like a little pulga. así se mira. But God is not impressed with our voice and our size and our gifting. Pero Dios no está impresionado por nuestra voz, por nuestra altura o por nuestros talentos. There are preachers and leaders that are gifted speakers. Y hay predicadores, hay siervos del Señor que son buenos, elocuentes para hablar. They sound good, Y se escuchan bien, but they don't have a message from God. pero no tienen un mensaje de Dios. Have you ever seen somebody like that? ¿Si has mirado a alguien tú así a alguien? They're very impressive. Son muy impresionantes. They speak very well. Hablan muy elocuente. They have a big vocabulary. Tienen un vocabulario muy grande. They've memorized large portions of the Bible. Se memorizan grandes porciones de la Biblia. They're entertaining. Son entretenimiento. They're funny. Son chistosos. They make you laugh. They make you cry. Te hacen reír, te hacen llorar.
You're pumping like this in the air. Yeah. Y así pegan los brincos y los gritos en el aire. And the next minute you're on the floor. "Ah." Y en el siguiente minuto ya estás en el suelo. And they can control the crowd. Y pueden ellos controlar toda la multitud. But it's not a message from God. Pero no hay un mensaje de Dios. Our flesh wants to be entertained. Nuestra carne quiere quiere servir de entretenimiento. And we're very attracted to these Y things. somos muy atractivos a estas cosas. We're attracted to beautiful people Somos atractivos a gente bonita, and popular people. popular. And so we need to be very careful in not allowing ourselves to be attracted to people for the wrong reasons. Y tenemos que ser muy cuidadosos de nosotros, de no ser, de caer en esa situación de atractividad con las personas. There's a phrase that people use about such preachers. Hay una frase que gente usa sobre los predicadores. There's heat, but there's no light. Dice, como hay calor, pero no hay vida. Light. O light. Luz. Luz, perdón. There's a lot of heat, Hay mucho poder, fuerza, así como grito, but there's no light. pero no hay luz. There's a lot of perspiration. Hay mucha... Perspiration. oh, Sweat. sweat, ok. Mucho sudor. Gracias. But there's no inspiration. Pero no hay inspiración. They're walking on the stage back and forth. Y caminan de un lado de aquí del púlpito a They're un lado a otro just con like mucho like a sudor, rock star. como rock and rolleros. Very impressive, Y son muy impresionantes, but not necessarily bringing the message of God. pero no necesariamente traen el mensaje de Dios. Now, I'm sure there are good preachers and godly men and women that bring a message from God. Pero yo sé que hay muchos predicadores y mujeres también que traen el mensaje que Dios les da, la And they're palabra de Dios. they're very emotional. Y son bien emocionales. That's not wrong. De eso no es malo. But it's more important to understand the choosing of God. Pero es más importante escoger a aquellos que Dios escoge. El llamado de Dios. In verse 7, En el versículo 7. God told Samuel that the Lord does not see the same way that man sees. Y a Samuel le dijo el Señor que Dios no mira como los hombres miran. O escogen. When a church is choosing a pastor Cuando la iglesia escoge a un pastor. or choosing an assistant pastor O escoge a un asistente de pastor. or an elder or a deacon O un anciano o un diácono, gracias. or somebody to lead the children's ministry, O alguien que guíe a los niños en las escuelas dominicales. or to take care of the money, O para que se encargue de las ofrendas. we must ask God to show us. We must ask God to help us see them as He sees them. Y tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a mirarlos como Él los mira a ellos. They may not be impressive or entertaining, Quizás no sean impresionantes o entretenidos o sirvan de entretenimiento, but they're chosen by God. pero son escogidos por Dios. There's a man, I don't remember when he lived, but there was a preacher in the United States Había un predicador en Estados Unidos his name was Jonathan Edwards. y su nombre es Jonathan Edwards. Yeah. Anybody here heard of him? ¿Alguien escuchó de él? Okay, well, that's okay. He wrote a sermon called Sinners in the Hands of an Angry God. Dice, él escribió un mensaje que dijo, pecadores En las manos en las manos of an angry God. de un Dios enojón o Yeah, sí, enojado. airado. Gracias. Enojado. Enojado. Airado es la palabra también, ¿no? Sí. Okay. Sí. He was a boring preacher. Y era un predicador muy aburrido. He had real thick glasses. Tenía unos lentes muy gruesotes He talked like this. y así hablaba. You got to say it like that. He talked like this. Así hablaba. And this is what they said about him. Y esto es lo que dijo. He read the sermon. Escribió el sermón God says he will punish you. y Dios dijo que te va a castigar. Just real boring. Muy aburrido. And then every once in a while, Y en veces cuando he would do this with his glasses. y hacía eso con sus lentes. Espéreme. Ok. And then he would read again. Y otra vez leía. Boring, boring, boring. Aburrido, aburrido, aburrido. And the people came forward Y la gente caminaba hacia enfrente, and repented, se arrepentía and a revival started. y el avivamiento empezaba. And he was boring, Era aburrido, but he was godly. pero era un hombre de Dios. If you were choosing him
If he came to your church si él viniera a tu iglesia and you heard him preach, y tú lo escucharas predicar, you would never hire him nunca lo ibas a contratar. because you would be seeing him as man sees him. Porque tú lo ibas a mirar como el hombre mira. But we need to pray to see people as God sees them. Pero nosotros tenemos que ser personas que miran como Dios los mira. In verses 8 through 10, En el versículo verses 8 through 10, del 8 al 10, Jesse brought forward all of his 7 sons. Isaí trajo a sus 8 hijos, o 7 hijos, Siete perdón, hijos. 7. Jesse was impressed with his 7 oldest sons. Isaí estaba impresionado con sus primeros 7 hijos. The Bible doesn't say that they were bad men. La palabra de Dios, la Biblia, no nos dice que eran hombres mal, que andaban de mal o malos. It just says that God did not choose them. Pero lo único que dice es que Dios no los había escogido. So Samuel sees 7 different sons. So Samuel miró a diferentes 7 hijos de Isaí. And God says, none of them are my choice. Y Dios dijo, ninguno de ellos es los que yo he escogido. And Samuel says, is there anybody else? Y Samuel dijo, ¿hay alguno más? And Jesse says, well, there's my youngest son. He's taking care of the sheep. E Isaí dijo, tengo el más menor de mis hijos que está cuidando las ovejas. The father did not consider David important enough to bring him to this event. So, el padre no consideró importante a David para traerlo a este evento. He was just a little guy, Era un jovencito chico, maybe 10 or 12 or 15 years old. a lo mejor de 12 a 13, 14 años. Not important, No era importante, but he was important to God pero para Dios era because importante. he was going to be the next king. Porque él iba a ser el siguiente rey. The same is true about us. Y lo mismo es hacia para nosotros. 1 Corinthians chapter 1. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 29, dice, considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Listen to how Paul describes us. Miramos cómo describe el apóstol Pablo. Not many wise, Dice, no muchos sabios, not many mighty, y no hay, poderosos, not many noble, no muchos nobles, foolish, necios, weak, débiles. base. Um, Verse 28. el 28 dice, menospreciado, Despised. menospreciado, lo vil y lo menospreciado. Sí. God chooses people that we would never choose. Dios escoge a gente que nunca escogeríamos. That doesn't mean he doesn't choose obviously talented people sometimes. Eso no quiere decir que Dios no escoge gente talentosa a veces. But God often chooses people that nobody would choose. Dice, pero muchas veces, la mayoría de veces Dios escoge a gente que el mundo no escogería. O que nosotros no escogeríamos. Dear brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we need to see people the way God sees them, nosotros necesitamos mirar la gente como Dios la mira. not the way that people see them. No la manera en que el mundo los mira. We need to not choose people according to appearance. Necesitamos nosotros escoger gente no como por las apariencias, Or even their gifts. o aún por sus talentos. o don. Gift is important. Los dones, los talentos son importantes. Ability is important. Las habilidades son But importantes. the anointing of God is the most important thing. Pero la unción de Dios es la más importante de todos. Verse 11. El versículo 11. Can you read that, please? El versículo 11 dice así, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos los hijos, tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Samuel was a prophet. Samuel era un profeta. He was listening to God. Él estaba escuchando a Dios. Saul had been rejected. Saúl había sido rechazado. Samuel knew that. Y Samuel lo sabía. Samuel announced that. Y Samuel lo había anunciado eso. Saul had set up a monument for himself. Saúl, él se había hecho un monumento él mismo.
he had disobeyed the Lord in many ways. Él había desobedecido a Dios de muchas maneras. And Samuel made the announcement to Saul, Y Samuel le dio el anuncio a Saúl. God has taken away the kingdom from your hand, Dios te ha quitado el reino de tus manos and he's given it to somebody else. y se lo ha dado a alguien más. So Samuel understands So Samuel entendió, we need a king. necesitamos un rey. Israel needs a king. Israel necesita un rey. But Samuel was not in a hurry. Pero Samuel no estaba en la prisa. He knew that he had to wait for the direction of God. Él sabía que tenía que esperar por la dirección, las instrucciones de And Dios. so he asks, are there any other sons? Entonces él preguntó, ¿hay otro hijo? In our churches, En nuestras iglesias, in our church in Napa, en su iglesia allá en Napa, we're always inviting people to come and serve. siempre invitamos a la gente que venga a servir. But if somebody's going to be in leadership, Pero si alguien va a estar en liderazgo, we don't just take anybody. no nomás tomamos a cualquier persona. Early in our church, Al principio de nuestra iglesia, we didn't have enough people to help with the children. no teníamos suficiente gente que ayudaran con los niños. And so we kept inviting people, can you come and help? Y entonces le preguntamos al cuerpo en Cristo que si querían venir a servir. But people were not wanting to respond. Pero la gente no quería responder. There were some people that wanted to respond, Había gente que quería responder, but we did not feel we could trust them with the children. pero no sentíamos que podíamos confiarles a los niños. We didn't put them in a position of responsibility just because they wanted to do something. Y no los poníamos en responsabilidad en algo, en el ministerio, nomás porque querían servir. We need to have a sense that God is calling somebody to do something. Necesitamos nosotros tener el discernimiento que Dios nos está llamando. It's good to train them and help them, Es bueno entrenarlos y ayudarlos, but we need to have a sense that God is anointing somebody. pero tenemos que tener discernimiento que Dios ha ungido a las personas. Now in verse 11, En el versículo 11, David was called the youngest. David había sido llamado, era el menor de los hermanos. He was just the keeper of the sheep. Y él era el que se encargaba y cuidaba las ovejas de su padre. He was not important in his father's eyes. Delante de los ojos de su padre no lo miraba importante. Notice, Notemos, Jesse didn't even call him by name. Isaí ni siquiera le llamó por nombre. He just said the youngest. Dijo, mi hijo más chico. He didn't say my son David. No dijo, mi hijo David. He just said the little travieso out there, Sí, el traviesito que está cuidando las ovejas. the little guy out there. Aquel jovencito que anda allá. We didn't even call him by name. No le llamó por nombre. He was not invited. No había sido invitado. In those days, En estos días, the responsibility to take care of the sheep was given to the slaves, la responsabilidad de cuidar las ovejas era dada siempre a un esclavo, to the servants. a los siervos. So Jesse's family So, la familia de Isaí did not have servants. no tenía servidores They did not have o slaves. esclavos. So David was treated like a slave. So, entonces David estaba siendo tratado como un esclavo. David lived a simple life, David vivió una vida sencilla, a solitary life. una vida solitaria. He spent nights out in the pastures with the sheep. Y él pasó noches y días allá como pastor en las montañas. He looked at the stars Miraba las and estrellas, thought about God. pensaba de Dios. He wrote songs to the Lord. Él escribió salmos al Señor. David was a thinker. David era un pensador, He was a worshiper. era un adorador, He was a fighter. era un guerrero. Remember when he came to fight Goliath? ¿Se recuerdan ustedes cuando vino él a pelear a Goliat? And they said, you can't kill him. Y le dijeron, tú no puedes matarlo a él. And he said, hey, when I took care of my father's sheep, Él dijo, cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, I killed a lion and a bear. yo maté a un león y a un oso. This Philistine is just like a lion or a bear. Dijo, este filistino es solamente como un oso o un león. David was a worshiper. David era un adorador de Dios, He was a thinker. era un pensador, He was a fighter. era un guerrero. He had faith in God that God would help him to defeat. Tenía fe en Dios The que enemy. Dios le ayudaría a vencer. And this all happened. Y todo esto pasó. Okay, are you with me? ¿Están conmigo? Ok, gloria a Dios. This all happened. Todo esto pasó. Are you with me? ¿Están conmigo? This all happened when nobody was looking. Todo esto pasó cuando nadie estaba mirando. David came out of nowhere. David vino de un lugar escondido, así donde no se miraba. He didn't have a list of accomplishments. No tenía una lista de las cosas que él había hecho. To man, he was nothing.
Delante de los ojos de los hombres no era nadie, but to God he was everything. pero para Dios era todo. And the choosing of David was based on the choosing of God. Y de la manera en que fue escogido David es de la manera en que Dios lo escogió. Verse 12. El versículo 12. David was finally invited to this gathering. Y finalmente David fue invitado a esta reunión. And God told Samuel, there he is. Y Dios le dijo a Samuel, aquí está. Anoint him. Úngelo a él. David was anointed in the presence of his family. Y David fue ungido en la presencia de su familia. They probably didn't understand. Quizás él ni siquiera entendía en ese momento. You know, Samuel took the horn of oil, Samuel tomó el cuerno con el aceite, poured it on David, lo puso sobre David and he ran. y se fue. He was afraid of Saul. Yo creo que tenía miedo a Saúl. And at that Samuel. moment, Y en ese momento the Spirit of God came upon David el Espíritu de Dios Santo vino sobre David and anointed him for service. y lo ungió para el servicio de Dios. And we are not told what that looked like. Y no oímos cómo se miraba. That's very interesting. Es bien interesante. Our churches have different ideas about what that should look like. Nuestras iglesias tienen diferentes ideas cómo se debe de mirar. And I'm not here to tell you what that should look like. Y no estoy aquí para decirte cómo debe de mirarse. In some churches, it's people lay hands and pray quietly. En diferentes iglesias llaman a las personas, oran por ellos, ponen las manos sobre ellos. In other churches, Otras iglesias people believe that this should be very emotional, piensan que debe de ser muy emocional, loud singing, speaking in tongues. hablar o cantar bien con voz alta y hablar en lenguas. And I'm sure that it can happen all those ways. Y yo pienso que puede pasar de esas maneras. But what's interesting to me, Pero para mí lo que es interesante, God doesn't tell us what it looked like. Dios no nos dice cómo se debe de mirar la unción de alguien. He just said it happened. Dice que pasó. So what's more important? ¿Qué es lo más importante? How it looks ¿Cómo se mira or that it happens? o que pasó la llanura del Espíritu? I know when I was filled with the Holy Spirit, Y yo me recuerdo cuando fui lleno del Espíritu it was Santo. very real Es bien verdadero, and very private muy privado and very powerful. y bien poderoso. So the important thing Lo importante es is that God fills us and anoints us with His Spirit que Dios nos llene y nos unja con su Espíritu to Santo serve Him. para servirle. David was chosen and anointed that day. Y David fue escogido y ungido esa vez, ese día. He would not become king for 25 years, No vino a ser rey por 25 años, but he would become king. pero vino a ser rey. There was still work that God had to do in David, Todavía había trabajo que Dios tenía que hacer en la vida de David. but God's choice was solid and sure. Pero el llamado de Dios es sólido y seguro. Maybe some of you here, Quizás algunos de ustedes aquí you have a sense that God is calling you. tienes el sentido de que Dios te ha llamado. Let me tell you a quick story and then we're going to be done. Déjate digo una rápida historia y vamos a terminar. For many years, God used to wake me up early in the morning Por muchos años, dice Dios, me despertaba tempranito en la mañana or the middle of the night. o a medianoche. And He would just direct me to different passages. Y me dirigía a diferentes pasajes de la palabra. And I believed that God was calling me to be a pastor. Y sabía que Dios me estaba llamando para ser pastor. And I began to talk to my wife about it. Y empezó a hablar con mi esposa sobre ello. I don't think she believed it. Y yo no pienso que ella creía que era verdad. I remember talking to my pastor. Y yo me recuerdo que hablaba con mi pastor. His name was Mark. Su nombre es Marcos. I said, Pastor Mark, Y dijo, Pastor Marcos, do you ever think that I could be a servant here or maybe be a pastor someday or be on staff? ¿piensa usted que yo podría ser un sirviente aquí? Quizás podría ser llamado a ser pastor o podría estar en el ministerio. Y él me dijo, oh hermano, no. Dice, no. I remember it so clearly. Y yo me recuerdo bien clarito. He goes, oh bro, Dijo, no. dijo, no. He didn't see it. No lo miró él.
And I can understand that Y yo lo entiendo eso. because God was still working on me. Todavía Dios está trabajando en mí. But I had the call. Pero tenía un llamado. And it would be many years Y se pasarían muchos años. of personal breaking in my life. Personalmente, quebrantamientos en su vida. I had a lot of bad habits, Tenía muchos mal hábitos, a lot of sins. muchos pecados. God put me out in the desert like Moses. Dios tenía que llevarme al desierto como Moisés. And when he was done with me, Y cuando Él terminara conmigo, I didn't want to be a pastor anymore. cuando Él terminara conmigo ya no quería ser pastor. I had given up. Ya me daba por vencido. I was also playing a lot of music, También Él tocaba mucha música. and I didn't want to play music anymore. Y ya no quería tocar música más. And then I got a call from a church, Entonces recibí un llamado de una iglesia. and they said, we're looking for a pastor for our college age Dice, group. estamos nosotros buscando un pastor para nuestros jóvenes del colegio. And I said, I'm not interested. Y dije, yo no estoy interesado. And they said, come and try. No, dijeron, ven y trata. So they said, try for 3 weeks. Dijeron, trata por unas 3 semanas. So I tried for 3 weeks. Traté por 3 semanas After that, I still don't care. y después de eso, como no me interesó. They said, okay, 3 more weeks. Y dijeron, otras 3 semanas. So I tried 3 more weeks. Traté otras 3 semanas. I don't care. No me interesó. They said 2 more weeks. 2 semanas más. This is true. ¿Eso es verdad? And after those 2 more weeks, Después de esas 2 semanas, then God softened my heart. Dios ablandó mi corazón. And I said, I want it. Dice, ok, voy a servirte, Señor. God had broken me. Dios tuvo que quebrantarme And then I was ready. y estaba listo entonces. But the call had come many years before. Pero el llamado había venido muchos años atrás. One other thing that's very interesting. Otra de las cosas es tan importante. I was a janitor. Era un hombre que servía en los sanitarios limpiando limpieza. I was cleaning toilets and mopping floors Limpiando los baños, limpiando los pisos, todo. in the middle of the night A medianoche. and washing windows in the daytime. Y en el día limpiando los espejos, los vidrios y las ventanas y todo eso. And that's not a bad job, No es un mal trabajo, but I hated it. pero no me gustaba, lo odiaba. But I didn't care Pero no me importaba because I just had given up on everything. porque me daba por vencido casi en todo. All of my self-motivation, all my internal drive was Todo, gone. todo mi ego personal que yo deseaba estaba yéndose. But then I get hired at this church, Pero entonces fui yo contratado para para servir a la iglesia ahí. and now I'm a pastor full-time. Ahora soy pastor por tiempo completo. So now I'm getting paid to study the Bible Ahora Dios provee pago para que yo estudie para que yo dé estudios de la Biblia, and to minister to people. pero administrar a su pueblo. And also, Pero también I was invited to join a band, fue también invitado a un evento and I didn't want to join the band. y no quería ir al evento. I was invited to join a band, un grupo, Oh, músicos, ok, a un grupo de evento, a un evento de grupo to sing in a band. para cantar en un evento. ¿Una banda? No, in a band, Sí, yeah. una banda. And they said, "You want to sing in our band? Y le dijeron, ¿quieres cantar en nuestra banda? We're going to England. Vamos a ir a Inglaterra. We're going to do missions work. Vamos a hacer trabajo misionero. You want to go?" ¿Quieres ir? I said, "No." Así dijo que no. They said, "Will you pray about it?" Dijo, ¿orarías por ir? No. Y dije, no, We're going to pay for you to go. vamos a pagar para que tú vayas. I said, "Okay, I'll pray about it." Entonces entonces voy a orar. I went from hating life, or pretty much hating everything except my wife and kids, Fui por un tiempo menos, dijo, de mi esposa y mis hijos, odiando todo lo demás, to being a pastor a ser pastor, and getting paid recibiendo su salario, to minister to people por administrar a la gente and to play music. y por tocar música. God did a great work. Dios hizo un gran trabajo en mi vida. And now I'm a pastor of a church for 21 years. Oh, how many? 21. Ahora es pastor de la iglesia por 21 años. And he's called me. Y él me llamó. I can only say, Bill, a pastor by the will of God. Y yo solamente puedo decir, Guillermo o Bill, pastor por la voluntad de Dios. Victor can say, Yo puedo decirlo. Victor, a missionary by the will of God. Yo solamente soy misionero por la voluntad de Dios. Obed can say, Obed puede decir, a musician by the will of God. Obed, yo soy músico por la voluntad de Dios. That's how our lives have to be. Eso es como nuestra vida debe de ser. And sometimes it's difficult to understand that. Y a veces es dificultoso entenderlo. But that's what we need to discover.
Pero eso es lo que tenemos que descubrir about ourselves sobre nosotros and mismos about other people. y sobre otra gente. And remember, when we are choosing other people to help us, Y recuerden cuando nosotros escogemos otra gente que nos ayude, to help in the church, para que ayuden a la iglesia del to, Señor, to lead a church, para guiar la iglesia. we need to not look only at the outward appearance, No debemos de mirar solamente lo exterior, but we have the eyes of God. pero debemos de tener los ojos de Dios. And we want men and women who have the heart for God. Porque queremos hombres y mujeres que tengan el corazón de Dios. Amén. Let's pray together. Vamos a orar, hermanos. Thank you, Lord, Señor, te damos that gracias you've chosen us por vernos escogido, to be your sons and daughters. de ser tus hijos y tus hijas. You've saved us. Tú nos has salvado, You've given us gifts. nos diste dones, You've given us callings. nos has dado llamados. Everyone here, Cada uno aquí, every Christian here cada cristiano aquí, has a gift or more tiene un don o más to serve you para servirte and to serve one another. y para servir uno a otro. Lord, may we not be embarrassed. Señor, que oramos que no tengamos vergüenza, May we not be afraid. que no tengamos miedo, May we not promote ourselves. que no nos promovamos a sí mismos, But Lord, may we simply respond to your calling. pero que solamente, sencillamente, nosotros, Señor, Padre, nos vamos por tu llamado. And we pray for our churches Y oramos por nuestras iglesias, that we would have leaders with your heart. que haya líderes, Señor, de tu corazón. And we pray for ourselves Y oramos por sí mismos, that we would be attracted to people with your heart. que seamos atractivos a la gente, pero por tu corazón en nosotros. Lord, bless this church, Padre, bendice aquí tu iglesia, all the different churches in the city, a todas las iglesias diferentes aquí en tu ciudad. all the ones that preach your word Todos aquellos, Padre, que comparten, Señor, tu palabra, and hold up your name. y Señor, y que adoran tu nombre. So thank you for tonight. Gracias por esta noche, Padre. Prepare our hearts for tomorrow. Prepara nuestro corazón para el día de mañana. Pray in Jesus' name. Todo esto oramos en Cristo Jesús. Amen. Amén. Amen. Amén. Gracias, Amén. gracias, gracias. Gracias, pues.